En la realeza europea también existieron casos de reyes que abdicaron al trono por amor, como es el caso del rey Carlos II de Rumanía, también conocido como Carol II en su idioma natal, el rumano. Este soberano rumano, al igual que Eduardo VIII de Inglaterra, abdicó al trono ante la imposibilidad de casarse con la mujer que quería, aunque en este caso éste lo haría en 2 ocasiones. Carlos II de Rumanía fue el hijo de la princesa María de Edimburgo, nieta de la reina Victoria y del príncipe Fernando de Rumanía, y vino al mundo el 15 de octubre del año 1893 en el castillo de Peles. Fue el primer monarca rumano nacido en Rumanía, ya que los 3 anteriores habían nacido en Alemania, y también el primero que hablaba rumano como su primer idioma. Durante su infancia estaría al cuidado de sus tío-abuelos paternos, los reyes de Rumanía, el rey Carlos I y la reina Isabel, quienes vieron en él al hijo varón que no pudieron tener. Pero Carlos era muy voluntarioso y rebelde, por lo que tomaron la decisión de mandarlo a un internado para que se formase como militar. En poco tiempo, Carlos se convirtió en un joven apuesto, rubio, de hermosos ojos azules, que ya estaba en tiempo de contraer matrimonio, y se comenzó la búsqueda de una candidata para el joven príncipe, y la elegida fue la gran duquesa Olga de Rusia. Esta elección no fue del agrado de Carlos, que en aquellos momentos ya coqueteaba con una atractiva mujer de nombre Juana María Valentina Lambrino, más conocida como Sisi Lambrino, hija de un mayor del ejército. Como podrán suponer, los miembros de la corte rumana no vieron con buenos ojos esta relación, ya que ella era plebeya. Pero Carlos estaba locamente enamorado y, haciendo oídos sordos tanto a su familia como a las autoridades políticas rumanas, mantuvo su relación con Sisi y, como muestra de rebeldía, firmó un documento de abdicación al trono de Rumanía por primera vez. Y no solo eso, el 31 de agosto del año 1918, Carlos y Sisi cruzaron la frontera rusa y se casaron en la Catedral de Odessa, en Ucrania, en un matrimonio morganático, lo que llevó a la deserción del príncipe Carlos de sus obligaciones como militar. Su padre estaba tan furioso que lo condenó a 75 días de prisión, y en el año 1919 la Corte Suprema de Rumanía anuló el matrimonio, sentenciando que esta unión era inconstitucional. Pero Carlos y Sisi continuaron su relación, y el 8 de agosto del año 1920 nacería un hijo de esa unión, de nombre Mircea Gregorio Carlos de Rumanía, conocido también como Carlos Lambrino. Pero la enorme presión familiar sobre la pareja hizo mella en la relación, y los amantes terminarían separándose, y Sisi y su hijo se fueron a vivir a Francia, instalándose en París. Carlos y el gobierno rumano continuarían sosteniendo la manutención de Sisi y su hijo en el exilio francés. En el año 1919, Carlos conoció a la que sería su segunda esposa, la princesa Elena de Grecia y Dinamarca, hermana de Pablo I de Grecia, el padre de la reina Sofía de España. Elena era muy atractiva y el matrimonio, por supuesto, fue visto con buenos ojos por las familias de ambos jóvenes. La pareja contrajo matrimonio el 10 de marzo de 1921 en la Catedral Metropolitana de Atenas, y fue la primera boda de una princesa de Grecia que tuvo lugar en Atenas. La pareja pasó la luna de miel en Tatoi, la finca real de los monarcas griegos, y más tarde partieron hacia Bucarest, instalándose en el Palacio de Cotroceni, pero pasaban la mayor parte de su tiempo en el castillo de Peles, en Rumanía. La pareja vivió un breve periodo de felicidad, que acabó en pocos meses.
el fogoso Carlos y la recatada Elena resultaron incompatibles, y de esta relación nació un hijo, el príncipe Miguel, en el año 1921, el que nació con una salud muy frágil, y su madre, deseosa de abandonar el asfixiante clima reinante en el palacio, producto de su mala relación con Carlos, decide viajar a tierras griegas, donde esperaba que el agradable clima del Mediterráneo fortaleciera al endeble bebé. Y Carlos se quedó solo. Sería en este periodo de separación en el que el futuro rey conocería a una misteriosa y bella mujer, Magda Lupescu, la que sería el amor de su vida y cuyo origen aún hoy es un misterio. Nacida como Elena Lupescu y luego conocida como Magda Lupescu, algunos historiadores coinciden en afirmar que su origen era judío. Según algunas fuentes, Magda había sido educada en un convento católico de Bucarest, donde había aprendido a hablar perfectamente francés y alemán. Pero también era muy hermosa. Tenía el cabello pelirrojo, los ojos verdes y formas elegantes, adornado por una atractiva personalidad y fino sentido del humor. Había estado casada durante la Primera Guerra Mundial con un oficial del ejército, pero no había dejado de tener aventuras con otros hombres y de llevar una lujosa vida en los círculos más selectos de Bucarest. Por lo que, 4 años después del matrimonio, su esposo, profundamente infeliz por la vida disoluta que llevaba su esposa mientras él estaba en la guerra, decide abandonarla. Carlos y Magda Lupescu se conocieron en un baile benéfico en marzo del año 1923 y comenzaron una relación que Carlos mantuvo en secreto y paulatinamente dejó de interesarse por su esposa y por su hijo, pero finalmente decidió reunirse con sus padres, dándoles a conocer su relación. Esto provocó una crisis de estado. Su padre, el rey Fernando, le rogó a su hijo que terminara esa relación y recibió de Carlos una rotunda negativa. Entonces su padre, el rey, le daría a escoger entre su legítima esposa y su amante, teniendo en cuenta que si escogía a su amante, perdería todos los derechos dinásticos. Y Carlos no lo dudó, y el 28 de diciembre del año 1925 renunciaba al trono rumano por segunda vez y fue condenado al exilio permanente. El 28 de diciembre del año 1925 se anunció oficialmente su renuncia a sus derechos de sucesión en favor de su hijo Miguel, que pasaría a convertirse en el heredero de la corona rumana. Carlos y Magda se instalaron en París, en un modesto apartamento donde llevaron una vida discreta de paseos y reuniones con amigos, pero en el año 1927 el rey Fernando de Rumanía fallece y su nieto, el hijo de Carlos, el príncipe Miguel, accede al trono, pero era menor de edad. En el año 1930, Carlos regresó al país con la invitación de políticos descontentos con la regencia de Miguel y aprovechando la situación de minoría de edad de su hijo y la complicada situación política, recuperó el trono el 8 de junio de 1930, comenzando su reinado como Carlos II y designando a Miguel, su hijo, como príncipe heredero. Pero Magda no fue coronada reina, sino que se mantendría en un prudente segundo plano, aunque siempre apoyando a su marido en todas sus decisiones. Pero donde las dan, las toman, y en el año 1940 Carlos fue obligado a abdicar y su hijo Miguel, quien ya tenía 18 años, se convirtió en rey, el rey Miguel I, y Carlos y Magda tuvieron que huir de Rumanía. Se dirigieron primero a Yugoslavia y después a Portugal, pero el miedo a que la guerra los alcanzara los hizo cruzar el océano para instalarse primero en Cuba y más tarde en México. Pero Magda no se adaptaba a la altitud de las tierras aztecas, por lo que la pareja se trasladó a vivir a Río de Janeiro, Brasil,
donde el 13 de junio del año 1947 por fin contrajeron matrimonio y Magda comenzaría a ser conocida como la princesa Elena de Rumanía. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la pareja regresó a Europa y se instalaron de nuevo en Portugal y por fin llevarían a cabo su matrimonio por la iglesia, llevando a partir de entonces una vida tranquila, retirada de la vida política de Rumanía hasta su muerte. Carlos II de Rumanía murió en el año 1953 de un ataque al corazón. Elena le sobrevivió 24 años, pero pasó la última parte de su vida en casi total aislamiento, falleciendo en el año 1977. Ambos fueron enterrados uno junto al otro, como lo habían estado durante su vida, en el Panteón Real del Monasterio de San Vicente de Fora en Lisboa. Y en el año 2003, a petición del gobierno rumano, sus féretros fueron trasladados a su país natal, Rumanía, siendo enterrados en el complejo del monasterio de Curtea de Argeș, lugar tradicional de enterramiento de la realeza rumana. Pero Elena sería enterrada en el cementerio del monasterio y no en la capilla real, por no pertenecer a la realeza. Y hemos llegado al final de nuestra pincelada de historia de hoy. Pero antes quiero darles las gracias a todos los que ven nuestros videos, a los que se suscriben, a los que nos regalan su like y a los que nos dejan sus comentarios. Y si ve nuestros videos y aún no se ha suscrito, lo animo a que lo haga y active las notificaciones para que se entere de la publicación de nuevos videos que puedan ser de su interés. Y ya nos despedimos, deseándoles a todos lo mejor. Hasta la próxima. Chao.